Bienvenidos a todos, mi nombre es Ludmila Milano, soy integrante del Ministerio de Desarrollo Productivo y vamos a continuar estudiando el análisis del mercado. Específicamente, ahora vamos a hablar del análisis del sector o del microentorno de nuestro emprendimiento. Vamos a comenzar. El análisis del sector o del microentorno va a apuntar a identificar las oportunidades o las amenazas del sector del microentorno de nuestro emprendimiento. Vamos a ver específicamente 5 fuerzas que son las barreras de ingreso al mercado, los proveedores que vamos a tener, la competencia directa, la competencia de sustitutos y los clientes. Vamos a comenzar hablando de las barreras de ingreso al sector. Las barreras de ingreso al sector o al mercado son aquellas barreras que nosotros tenemos que saltar para poder ingresar y poder vender nuestros productos o brindar nuestros servicios. ¿Cuáles son las barreras que vamos a tener? La normativa que exista, el ingreso a los canales de distribución, las inversiones que tengamos que realizar para poder comenzar con nuestro emprendimiento. Acá tenemos algunos ejemplos. Producir a gran escala. ¿Qué quiere decir producir a gran escala? Que tenemos que producir mucha cantidad de productos para poder mantenernos en el mercado porque puede llegar a ser muy costoso. La diferenciación de nuestro producto, es decir, que nuestro producto tiene que tener algo muy distinto para que pueda ser llamativo, que necesitemos mucho capital para poder ingresar o que hayan diversas regulaciones gubernamentales, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, que nos impidan poder ingresar al mercado de manera fácil. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más fácil resulte ingresar, es decir, que tengamos las barreras más bajas, más competencia vamos a tener. Y si tenemos más competencia, esto es una potencial amenaza que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver también la fuerza de los proveedores. Al hablar de los proveedores tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuánto poder tienen nuestros proveedores sobre nosotros, sobre nuestro emprendimiento? Todos nosotros como emprendedores vamos a tener que tener en cuenta a nuestros proveedores. Vamos a depender de ellos para poder obtener la materia prima para producir nuestros productos o para brindar nuestros servicios. Y los proveedores se van a considerar una amenaza cuando sean muy pocos o estén muy concentrados, es decir, que solamente le puedo comprar a un proveedor, a 2 proveedores. También van a tener poder sobre nosotros cuando están en situación de imponerme un precio o condiciones de compra, es decir, que yo no tengo posibilidad de negociar con nuestros proveedores. Y también van a tener poder sobre nosotros cuando entren al mercado como un participante más, es decir, en lugar de ser proveedor, pasen a ser un competidor de nosotros como emprendedores. También vamos a analizar la fuerza de los productos sustitutos. Los productos sustitutos son aquellos productos o servicios que satisfacen la misma necesidad que mi producto o servicio, pero de una manera diferente. Es decir, que nuestros clientes pueden sustituir nuestro producto con otro producto similar. El ejemplo de esto es que si tengo una panadería, mi competidor sustituto va a ser un paquete de galletitas, por ejemplo, en lugar de mis productos de panadería. Pueden considerarse una amenaza a los productos sustitutos cuando sean una buena alternativa para mis clientes y prefieran elegir a los productos sustitutos en lugar de mis productos, o cuando tienen un mejor precio o los resultados del producto son superiores. También vamos a tener a los competidores directos. Los competidores directos es, volviendo al ejemplo de la panadería, otra panadería. Van a elaborar el mismo producto o van a brindar el mismo servicio y van a satisfacer la misma necesidad de igual manera. Yo tengo que determinar el grado de rivalidad que va a existir entre las empresas. Si hay una rivalidad muy alta, si nuestros clientes son los mismos, tengo que evaluar todas esas cosas.
Y la rivalidad entre los competidores se va a volver una amenaza si tengo muchos competidores, por ejemplo, si mis competidores están muy bien posicionados, es decir, que me cuesta mucho ingresar al mercado de los clientes porque prefieren comprar a otro competidor, o si tienen costos fijos muy altos para salir del mercado. Tenemos que conocer e identificar a nuestros competidores y saber qué es lo que están haciendo, ya que si sabemos qué están haciendo, tenemos información muy importante para nuestro emprendimiento, para poder tomar decisiones nosotros. Si vemos que mi competidor está bajando precios o está utilizando alguna fecha importante para lanzar una promoción, bueno, yo tengo que estar atento porque mi competidor va a vender más que yo. Entonces tengo que estar atento e identificar esas estrategias. Tenemos que describir y analizar todas esas empresas que compiten directamente con mi emprendimiento y tener en cuenta qué estrategias van utilizando. Para conocer quiénes son mis competidores, mis competencias, me puedo hacer estas preguntas. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Hace cuánto tiempo que están en el mercado? ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrecen? ¿A qué precios los ofrecen? ¿Son empresas que son nacionales, que son extranjeras? ¿En qué se diferencia esa empresa de la mía? ¿Cómo es que publicitan o promocionan sus productos? ¿Venden algún otro producto o servicio que sea distinto al mío? ¿Y por qué los clientes deciden comprarles a ellos en lugar de a mí? La última fuerza que vamos a evaluar son los clientes. Acá tenemos que preguntarnos cuánto poder tienen nuestros clientes en nuestro emprendimiento. Los clientes van a influir mucho en su decisión de comprar o no comprar mi producto o mi servicio. Y hay muchos momentos en los cuales los clientes tienen poder. Por ejemplo, cuando compran en grandes cantidades y me compran toda mi producción, el día de mañana si ese cliente no me compra, no tengo a quién venderle mi producción completa, entonces tengo que diversificar mis clientes. También van a tener poder cuando compran muchos productos estándar, es decir, lo mismo que me compra a mí se lo puede comprar a otro. Cuando puede cambiar de empresas muy fácilmente, hoy me compra a mí de nuevo, mañana le compra a otro. Y cuando están muy informados sobre las especificaciones de mi producto o mi servicio. Tengo que tener cuidado porque eso puede influir mucho al momento en el que tomen una decisión. Para seguir conociendo un poco más de nuestros clientes, los voy a dejar con mi compañero que les va a dar más información. Hola, mi nombre es Fernando Mallea, soy también miembro del equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo y en este módulo vamos a seguir trabajando lo que son nuestros clientes. Comencemos. Habíamos visto anteriormente la importancia que tienen los clientes a la hora de comprender las fuerzas que los atraviesan a nuestro proyecto. Pero los clientes son mucho más que solo una fuerza, son nuestros aliados, son la razón de ser de nuestros proyectos, son la razón de ser de nuestros emprendimientos. Poder conocerlos, poder comprenderlos, poder saber cómo es la toma de decisión de ellos es fundamental para poder lograr un buen vínculo y poder así hacer que nuestro proyecto tenga la principal razón, que sea el éxito en las ventas. Esto, conocer a los clientes en aquellas empresas que ya están en marcha, es de alguna forma más sencillo porque vamos a tener que pensar en quiénes son los que habitualmente nos compran y pensar a quién les queremos vender, si son ellos o si tenemos que reperfilar nuestro cliente. Y en el caso de los que están analizando un proyecto, las herramientas también aplican porque vamos a poder suponer y entender cuáles son las fases y los momentos en donde intervienen o tienen distintos roles los clientes. ¿Y por qué es importante entender esto? Un mismo cliente en distintos momentos tienen distintos roles. A veces esos roles lo hace una sola persona o a veces lo hace y lo construyen distintas personas. Por ejemplo, primero tenemos a alguien que identifica una necesidad, identifica una demanda. Eso es lo que nosotros le llamamos el iniciador. Es la primera persona que detecta la necesidad de hacer una adquisición, tanto sea de un producto o de un servicio. Esa persona, que es el iniciador, va a disparar una serie de acciones.
entre esas va a escuchar el consejo o la opinión del prescriptor. A veces ese cliente que es el prescriptor puede ser la misma persona. El prescriptor es otro de los roles que cumplen nuestros clientes. A veces, como decíamos, puede ser la misma persona o a veces es alguien ajeno, e incluso hasta el grupo familiar o que toma decisiones. Por ejemplo, últimamente con la aparición y la emergencia de las redes sociales han aparecido los famosos influenciadores o influencers, que son los que nos asesoran y nos ayudan a tomar decisiones, y es uno de los que terminan cumpliendo la función del prescriptor. Entonces, las dos primeras roles que vemos es el iniciador y después quién me aconseja o quién me ayuda en la toma de decisión. Otra función es la del decisor, que es quien toma la decisión de compra o la adquisición del servicio, como lo indica el nombre. Si bien esto puede ser llevado, como decíamos hace rato, por la misma persona, hay veces que no es el decisor quien ha tomado la iniciativa de la compra. Esto puede suceder, por ejemplo, si nuestro emprendimiento trabaja con alguna empresa que es la que contrata los servicios. Entonces, a lo mejor nosotros tenemos un área de esa empresa a la que le prestamos el servicio, que fue la que identificó la demanda, pero el decisor es el área de compras, que es la que termina eligiendo cuál servicio se va a contratar. Entonces, el decisor también es otro importante rol que tenemos que tener claro a la hora de definir nuestros vínculos con los clientes. Otra función es la del comprador, quien finalmente hace la compra y decide dónde, cuándo y cómo comprarlo. Quizás es el que parecería más importante porque es el que toma la última decisión, pero tenemos que tener en claro que el comprador va a tomar decisiones de acuerdo a cómo se ha ido construyendo el proceso en cada uno de los otros actores o roles que se han ido desempeñando. Esto es muy importante que nosotros podamos comprender, porque hay veces que en la interacción el comprador y el iniciador no son las mismas personas, y tenemos que poder tener estrategias de venta que se adapten a cada uno de estos roles. Esto creo que es uno de los puntos más importantes. Tenemos que saber nosotros cómo piensan, qué sienten, qué definen y bajo qué punto toman las decisiones cada uno de los roles de las personas que cumplen estos roles. Si es la misma persona, eso de alguna forma se simplifica, pero si tenemos distintas personas tomando decisiones, interviniendo en el proceso de compra, tenemos que entender cómo son cada una de esas personas. Y el último es el consumidor. Entonces, él es el que va a hacer efectivamente el uso de ese producto, que muchas veces ni siquiera es ni el que vio la necesidad ni el que tomó la decisión. Por ejemplo, nosotros tenemos zapatillas de fútbol para niños, de la marca que sea. A lo mejor la decisión de compra la toma alguno de los padres o la madre del niño que necesita que el chico tenga la zapatilla. El chico se ha visto que él ha sido influenciado, por decirlo así, por una pauta publicitaria, porque tal jugador de fútbol la tiene, y entonces el consumidor, que en este caso es el niño, plantea que quiere botines de la marca más reconocida, no importa cuál fuera. El que toma la decisión, que a lo mejor no es el que identificó la demanda, analiza los recursos y se da cuenta que las posibilidades que tienen no es el de la marca más reconocida y compra otra de igual calidad, pero a otro precio o con menos estrategia de venta. Ahí podemos ver cómo funcionaron distintas personas en la acción de una compra. También puede ser que sea una sola persona la que identifica la necesidad. Por ejemplo, necesito hacer un corte de cabello y estamos hablando de un ejemplo de servicio. Antes habíamos hablado de un ejemplo de un producto. En este caso, la persona que decide cortarse el cabello escucha opiniones, o a lo mejor por su conocimiento de diferentes influenciadores, dice que quiere ir a tal o cual servicio de peluquería, y entonces es la misma persona la que identifica, la que define cuál va a ser el rol que va a tomar, y es la que hace la compra, y es la que obviamente va a ser usuario del corte de cabello. Entonces acá podemos ver cómo tenemos distintas en una misma persona cumpliendo los mismos roles, y en el ejemplo anterior distintas personas actuando en cada uno de los roles. Entonces, ¿quién es nuestro cliente? ¿Quién es nuestro consumidor? Ese es el punto más importante que tenemos que poder identificar. En cada uno de estos casos tenemos que saber cómo piensan, cómo sienten, como decíamos recién, y qué cosas son las que le hacen tomar las decisiones.
porque nosotros tenemos que adaptar nuestra estrategia de venta a esas condiciones, a esas necesidades de las personas, para poder mitigar lo que habíamos visto antes, ese impacto que tienen como fuerza de mercado que habíamos visto antes en el microentorno. Entonces, repasando, teníamos el iniciador, que es el que identifica la demanda, el influenciador, que es aquel que aconseja o sugiere o propone posibles formas de resolver esa demanda, el decisor, que es aquel que dice que va a tomar la decisión de la compra, el comprador, que es el que efectivamente hace, el que paga, por decirlo así, y por último el usuario, que, como hemos dicho, pueden ser personas distintas en cada uno de estos casos. Estos roles parecen muy distintos entre sí, pero muchas veces no saber identificarlo es una de las causas de que una venta se nos pueda escapar. No alcanza haber definido estos roles para comprender cómo funcionan nuestros clientes. Tenemos que ir un poco más allá y entrar en lo que hablamos de la segmentación del mercado. ¿Quién es nuestro mercado? Muchas veces los emprendedores solemos estar un poco enamorados de nuestras ideas y creemos que le vamos a poder vender a todo el mundo. Es claro que no sucede eso y tenemos que saber muy precisamente cuál es nuestro decisor, quién es el que toma la decisión y quiénes son nuestros usuarios, porque son a los que le tenemos que llegar con la propuesta de nuestro producto, nuestro servicio. En ese sentido, tenemos que tener muy claro para poder comprender quién es nuestro cliente. Y eso es lo que se denomina segmentación de los clientes. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en agrupar a las personas que son los que nos compran a partir de diferentes problemas, necesidades o deseos similares. De un universo los agrupamos. Cada uno de estos grupos son lo que se denominan segmentos de clientes. Ese proceso de segmentación tiene mucha importancia porque nos permite entender y captar de la totalidad del mercado características comunes en cada uno de esos grupos. Esas características comunes pueden ser la edad, puede ser la capacidad de gasto o los ingresos que tienen, los rasgos de personalidad, tipos de comportamiento, intereses, necesidades o incluso ubicación geográfica. También va a definir mucho esto a la hora de definir cuáles van a ser nuestros canales de venta, nuestra forma de vincularnos. Poder comprender cuál es nuestro segmento de cliente casi que termina determinando toda la existencia de nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer? Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. El objetivo de segmentar es determinar con precisión la necesidad de cada grupo de estos del universo del mercado para poder llegarle con las propuestas. Recordemos los roles, o sea, cuando hablamos de segmentación de los clientes, no solo tenemos que pensar en nuestro usuario, sino en los decisores, tenemos que pensar en el comprador y tenemos que analizar con los iniciadores. Fíjense cómo se empieza a complejizar lo que parece muy sencillo como es hacer simplemente una venta. Entonces, en cada segmento tenemos que tener claro qué busca, qué necesita resolver, cuál es la necesidad y cuál es el deseo que está tratando de resolver en la compra de nuestro producto o nuestro servicio. Decíamos que podemos hacer distintos tipos de segmentaciones. Por ejemplo, podemos hacer una segmentación geográfica. Eso implica dividir el emplazamiento, por ejemplo, de una ciudad en distintas zonas y saber quiénes son los clientes o de dónde nos están viniendo los clientes. Acá vamos a hacer un ejercicio tanto para los que tienen un proyecto en marcha como para los que lo están pensando. Yo tengo un proyecto que tiene una vinculación muy fuerte cara a cara con nuestros clientes. Por ejemplo, una panadería, donde yo no tengo servicio de delivery. Entonces, la segmentación geográfica en ese caso va a tener mucha importancia. Yo tengo que saber en dónde estoy vendiendo mi pan o mis productos para saber qué característica de consumo tiene ese sector, ese barrio, esa localidad. En el caso de los servicios pasa similar. Si bien a lo mejor en el caso de los servicios muchas veces sucede que hay un traslado para prestar el servicio, yo tengo que tener claro cuál es la localización geográfica de mi segmento, porque también esa segmentación va a influenciar en mi costo. No es lo mismo que yo tenga un servicio de cortar el pasto y jardinería y yo tenga hecho una lógica de costos alrededor de el barrio en donde vivo y me llaman de la Villa de la Quebrada. Yo vivo en la ciudad de San Luis, entonces tengo que trasladarme casi 40 kilómetros para poder ir a prestar el servicio. Eso tiene un impacto en los costos y tiene que ver con la segmentación. Entonces,
cómo llego yo a mi cliente, es muy importante saber dónde está ubicado. Otra forma de segmentarlo es a partir de lo demográfico, que es dividir al mercado en base a la edad, al género, el grado de escolaridad, la religión, estado civil o la ocupación, entre otros. Por ejemplo, nosotros acá podemos pensar en, yo hago ropa para hombres mayores de 45 años que tengan empleo estable e ingresos medios altos. Y voy a vender, como dice la placa, por ejemplo, corbatas de seda, puedo vender camisas o voy a confeccionar pantalones a medida. Yo puedo segmentarlo entonces a mi universo de clientes a partir de esta división. Y fíjense que en realidad yo puedo empezar a acumular segmentaciones, porque yo a esta segmentación demográfica también le puedo agregar la distribución geográfica de donde se encuentran mis clientes. Entonces la segmentación demográfica tengo que entender a las personas por las características sociales que la persona tiene. Después tenemos otra forma que es la segmentación psicográfica. Es dividir al mercado en base a la clase social. Esto es a partir de los consumos o la capacidad de compra o los ingresos, que puede ser alto, medio o bajo, estilo de vidas, actividades, hobbies, valores, los gustos, las personalidades. Acá hay que tener mucho cuidado con no rotular a nuestros clientes. Es importante entenderlo, pero no rotularlo, porque a lo mejor podemos tener clientes que por segmento demográfico pertenezcan a otro grupo en lo que nosotros hemos rotulado y hemos dividido, pero a la hora de la segmentación psicográfica se comportan y consumen como si fueran de otro segmento. Entonces, si nosotros perdemos de vista eso, perdemos de vista un potencial cliente, y esa es un poco lo que no nos debería pasar. Entonces, por ejemplo, volviendo a la situación de la persona de 45 años, nosotros hemos definido con personalidad conservadora porque usa corbatas de seda. Entonces estamos agregándole a nuestra segmentación demográfica algunos más datos de comportamiento, como puede ser su tipo de personalidad, que en este caso es conservadora. Entonces se va complejizando la segmentación y vamos agregándole nuevas dimensiones. Y quiero remarcar antes de seguir esto de que cada una de estas segmentaciones son fotos que nosotros sacamos del mercado, y esta explicación hacen a elementos técnicos que en la vida real uno lo va viendo que se mezclan, se entrecruzan, se analizan, se pisan. Entonces es muy importante cuando hacemos estos procesos no solo hacerlo el diagnóstico, porque es muy importante, sino saber cómo lo vamos a poder ir aprovechando y cómo hacemos que esa segmentación nos sirva a la hora de generar mejores condiciones de venta. Otra forma de realizar una segmentación de nuestro mercado es a partir de comportamientos o conductas. Acá lo que tenemos que comprender es que cuando dividimos al mercado lo hacemos a partir de la frecuencia y el lugar de compra, beneficios que espera de la compra, beneficios esperados y la calidad de servicio y precio que buscan. También aparece la tasa, o sea, la frecuencia de uso del producto y sobre todo la lealtad de marca. Esto es muy importante cuando empecemos a ver cómo podemos diferenciarnos este concepto de lealtad de marca o lealtad al producto, que nos va a generar fidelidad en nuestros clientes. Entonces podemos suponer que una forma de segmentar es personas que asisten a bares solo durante días laborales en las primeras horas de la mañana para desayunar. Acá estamos definiendo seguramente si es a los fines de laborar, digamos, si es para desayunar, a lo mejor siempre van al mismo bar porque tiene que ver nuestra calidad de atención, porque a lo mejor les gusta cómo sirven el café con leche o cómo sirven las medialunas. Entonces ahí se genera un proceso de lealtad de marca o del producto que hace también a la forma de entenderlo, tanto para que nosotros lo podamos fidelizar o para salir a buscárselo a la competencia para traérnoslo para nosotros. En este caso, cuando tenemos la segmentación, también nos sirve para comprender hoy quién nos compra, pero sobre todo para comprender quién queremos que nos compre. La segmentación nos ayuda a ir a buscar a nuestro cliente a partir de haber definido estos comportamientos, estas características demográficas, esta ubicación en el espacio. Entonces, poder entender cómo piensa, cómo siente nuestro cliente y dónde está ubicado y cómo se comporta al hacer la compra es muy importante para poder definir
qué tipo de producto y servicio le vamos a poder ofrecer. Hacemos una pequeña síntesis de lo que hemos visto. Sumado a los roles que cumplen los clientes, podemos segmentarlo al mercado de consumo a partir de características geográficas, demográficas, psicográficas o conductuales. Y esto va a definir qué tipo de cliente es el que nos está comprando a nosotros o qué tipo de clientes queremos que nos venga a comprar. Muchas gracias y vamos a continuar avanzando en este proceso de formación y de pensar y repensar un poco más nuestros emprendimientos.